Muy bien, pues si quieren comenzamos ya. Bueno, yo les quería de forma muy breve darles la bienvenida a todos y a todas. Muy buenos días y bienvenidos a este segundo foro sobre turismo urbano. Quiero agradecer especialmente a todos los profesionales que hoy estáis aquí, tanto del ámbito público como del ámbito privado, especialmente al director de Estudios e Investigación de Exceltur, Óscar Perelli. ¿Dónde lo tenemos? Óscar, gracias por estar. A todos los compañeros que forman parte de la mesa redonda, a la concejala de Turismo, Comercio y Trabajo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, doña Doaña María Adrover, al segundo teniente de alcalde y delegado del área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, don Antonio Muñoz, al segundo teniente de alcalde y concejal de Impulso Económico, Empleo, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de San Sebastián, don Ernesto Gasco, y al director del Área de Turismo de Madrid, destino del Ayuntamiento de Valencia, don Miguel Sanz. Asimismo, también quiero agradecer al profesor de Economía de Turismo en Lovaina y Venecia y miembro además del Consejo Asesor de Visit Flandes, a don Jan Vardenburg. ¿Lo he dicho bien? Don Jan, gracias por estar aquí. Y a la catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, María José Viñals. Bueno, asimismo, quiero también darme agradecimiento a Bernardo Guzmán, que lo conoceréis todos, es el director de contenidos de la SER y es un reconocido profesional de la radio de Valencia. Y desde luego quiero poner también en valor la importancia que tienen los medios de comunicación para que nos ayuden sobre todo a coger una perspectiva válida, objetiva e imprescindible, ya que quién mejor que los medios de comunicación para ayudarnos a dinamizar debates tan importantes como el que vamos a abordar hoy. Porque este segundo encuentro de Urban Tourist Trends va sobre todo de abordar el principal desafío con el que nos enfrentamos, yo creo que la mayor parte de las administraciones y del sector en general. La sostenibilidad de la actividad turística en las ciudades, en un momento en donde realmente se está cuestionando la convivencia entre residentes y turistas en un entorno que estamos, casi todos los destinos urbanos, de crecimiento. Así que debemos de tener cuidado y ahora es el momento en donde tenemos que tomar las decisiones que precisamente eviten romper ese equilibrio entre ciudades y que garanticen el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas. La sostenibilidad y gobernanza de la actividad turística nos preocupa y nos ocupa. Así que, como Turismo Somos Todos, queremos acercar y involucrar a la gestión de las decisiones turísticas a todos los actores sociales, porque entendemos que el turismo tiene un carácter meramente transversal y es importantísimo para consolidar la importancia y la competitividad de nuestras ciudades. Porque solo desde la escucha, el diálogo y el entendimiento tomaremos las decisiones necesarias para afrontar los retos del turismo de un modo que realmente sea satisfactorio y que, por lo tanto, nos permita aprovechar al máximo las oportunidades que nos presenta este entorno en crecimiento. Así que, bueno, ya no quiero alargarlo más, quería daros la bienvenida y a continuación doy paso a Bernardo Guzmán. Aquí está Bernardo. Muy buenos días y bienvenidos.